Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy vamos a seguir viendo algunos otros métodos que utilizan el sonido para sanación, las vibraciones del sonido. Con lo cual vamos a continuar este encuentro de hoy con el sexto secreto definido por Jonathan Goldman, que es, ¿recuerdan del encuentro anterior? Una escala tiene muchas notas, así como también hay muchos instrumentos, metodologías y terapias que utilizan el sonido como un instrumento sanador, el sonido y la música. En el encuentro anterior hablamos de los distintos mantras, así como también de las entonaciones, o sea, esos sonidos vocálicos y monosilábicos que ayudan a sanarnos, a sanar las partes de nuestro cuerpo, de nuestros órganos y también de nuestros centros energéticos y cuerpos sutiles. Ya habíamos hecho, como recuerdan, un ejercicio entonando distintos sonidos vocálicos en los distintos chakras principales de nuestro cuerpo. Hoy vamos a ver otras metodologías que se utilizan o que utilizan el sonido y la música como método de sanación. Así, la musicoterapia es una metodología muy específica en la cual el terapeuta va a usar sonidos, canciones, música, instrumentos musicales a los efectos de modificar ciertos comportamientos en sus pacientes. Es una metodología interactiva, no solamente participa el musicoterapeuta con música o con canto, sino que también se le pide al paciente que cante, que entone, que manipule los instrumentos según la dolencia, lo que nosotros queremos ayudar a sanar en esa persona. La musicoterapia también es muy importante para reducir el estrés, para sanar los dolores. Se utilizan las rehabilitaciones de problemas neurológicos o de parálisis, cuando hay una ACV o algo así, se quiere rehabilitar a las personas. Se utiliza la musicoterapia, que además, que como dije, de utilizar música, sonido, instrumentos, también utiliza la expresión corporal, la danza, todo lo que está relacionado con la música. También se utiliza para pacientes mentales con problemas o enfermedades mentales como el Alzheimer, como el mal de Parkinson, como el autismo. Es muy utilizada la musicoterapia para el caso del autismo. Y o cualquier otro desequilibrio emocional o psíquico que pueda estar padeciendo la persona. La musicoterapia, de todas estas metodologías que usan la música, el sonido, los instrumentos para sanar, es la más reconocida por la medicina tradicional. Incluso hay una carrera en las universidades, tiene un reconocimiento oficial. Después están las terapias de frecuencias de resonancia. Estas terapias de frecuencia de resonancia fue iniciada por el doctor Peter Guttmanners, y que creo ya lo nombramos en nuestros otros encuentros anteriores, que es el que ideó o creó la terapia cimática, que hoy se llama cimaterapia, y usa distintas frecuencias porque considera que cada parte del cuerpo tiene una frecuencia de resonancia específica, así como dijimos que cada ser humano tiene su propia frecuencia de resonancia específica. Bueno, esta terapia dice cada órgano también tiene su propia frecuencia de resonancia específica. Entonces inventó una máquina que actualmente ofrece más de 500 frecuencias para tratar distintos desequilibrios, y se va a aplicar esa frecuencia, cada una de esas frecuencias, en el órgano que necesita ser estimulado o equilibrado o armonizado o sanado con esta frecuencia específica de resonancia, algunas de las que contiene este aparato creado por el Dr. Manners. Después está la tecnología del arrastre sónico,
Este fue iniciada, y creo que también ya lo hemos nombrado, por el Robert Monroe. Esta tecnología utiliza unas frecuencias ligeramente desincronizadas para inducir al arrastre sónico. ¿Se acuerdan que esta tecnología afecta las frecuencias de las ondas cerebrales? Las armoniza, las equilibra. Y es lo que se conoce normalmente por frecuencia binaural. Fue creada, o el que creó esta frecuencia primeramente fue Robert Monroe. Entonces, el paciente consiste, y esto ya lo habíamos explicado, pero lo vuelvo a recordar, se utilizan auriculares, se pone en un oído una frecuencia y en el otro oído una frecuencia levemente diferente, y los hemisferios cerebrales lo que reciben es la diferencia entre una frecuencia y la otra. Esto es lo que llamamos frecuencia binaural. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un ejemplo de en un auricular ponemos una frecuencia de 100 Hz, en el otro de 108, por ejemplo, y entonces lo que recibe el cerebro, las ondas cerebrales, y se armoniza un hemisferio con el otro, se equilibra, es a través de la diferencia entre estas dos frecuencias. Por ejemplo, vamos a escuchar todas estas frecuencias o las frecuencias que se ponen en cada uno de los oídos varía según lo que se quiera trabajar. Por ejemplo, para dormir, para inducir al sueño, hay un par de frecuencias binaurales que dan en su diferencia la frecuencia que incita al sueño. Hay también algunas que para entrar a un estado profundo de meditación. Les voy a hacer escuchar algunas que las van a conseguir en internet, en YouTube perfectamente, porque de ahí yo las he tomado. Esta frecuencia primera que vamos a oír es en un oído. Recuerden siempre que se deben utilizar auriculares, uno en cada oído, porque cada oído va a recibir una frecuencia diferente. Esta primera que vamos a ver un poquitito para ver de qué se trata, es una frecuencia que se ha creado para inducir al sueño, para dormir. Una frecuencia de 432 Hz en un oído y 440 en el otro, con lo cual la diferencia son 8 Hz, que es lo que va a recibir las ondas del cerebro para equilibrarse o para poder producirse esa, digamos, inducción al sueño. Vamos a escuchar un poquitito. Ahora les voy a hacer escuchar otra que es para llegar a un estado profundo de meditación, y está compuesto por una frecuencia de 432 Hz y otra de 428, por lo cual la diferencia, lo que recibe el cerebro, es una frecuencia de 4 Hz. En este caso, la diferencia, el sonido binaural es, como ya les dije, la diferencia en la frecuencia de ambos oídos. Vamos a escuchar un poquito también. Siempre
Para escuchar sonidos binaurales, recuerde que deben usar auriculares del tipo que cada uno tenga. Lo que hemos escuchado es ondas teta, que justamente la diferencia es para inducirnos a entrar en un estado profundo de meditación. También están las ondas gamma, que dentro de un ratito se las voy a hacer escuchar. Hay muchas culturas indígenas que utilizan instrumentos sónicos que tienen o que producen ritmos binaurales, sin que nosotros sepamos. Por ejemplo, los cuencos tibetanos, los huacos silbadores del Perú. Todos esos producen sonidos binaurales. Entonces, eso es lo que permiten, por eso se utilizan tanto en las meditaciones, que entremos en un estado de concentración y de relajación. Entonces, motiva al cerebro a concentrarse, ¿no? Y también son ideales, por ejemplo, para estudiar, para calmar los pensamientos, para la creatividad, aumentan la capacidad de memorizar, de lo que lees o lo que escribes, aumenta la asimilación y la comprensión de todo el material leído. O sea que hay sonidos binaurales que también estas frecuencias nos inducen al estudio, a poder estudiar y memorizar. Las más recomendadas para estudiar o memorizar son las frecuencias de 4,5 Hz a 5,5, que esa se obtiene poniendo cada frecuencia, como les comenté, para el sonido binaural en un oído y en otro. La diferencia es lo que nos lleva a esos Hz que les nombré. Y hay dos principales, la teta, que es la que les hice escuchar recién, y la gamma, que estimula el cerebro para el estudio y que está entre 4 y 7 Hz. Vamos a escuchar un sonido binaural gamma, de sonidos gamma, de frecuencias gamma, ideal para estudiar, para memorizar, para la creatividad, para poder, digamos, hacer deducciones al estudiar, análisis. Nos acompaña, nos ayuda no solamente para memorizar, sino también para predisponer nuestro cerebro a la creatividad, al análisis, a la comprensión de lo que estamos leyendo. Vamos a ver entonces un sonido binaural, vamos a oír un poquitito, que sirve para el rendimiento mental, para la concentración y la memoria. Y se trata de ondas gamma. Vamos a ver un poquito, a escuchar un poquito. Recuerden siempre usar auriculares.
Bueno, estas son las frecuencias con ondas gamma, una frecuencia binaural óptima para la concentración en el estudio. Después también hay otra técnica, otra tecnología creada por el doctor Alfred Tomatis, que es un otorrinolaringólogo, que ya también lo habíamos nombrado en otros encuentros, que es el que creó lo conocido como oído electrónico. Porque el doctor Tomatis dice que el oído tiene 3 funciones. Una es de lograr el equilibrio, otra es de permitirnos oír y de recargar de energía el cerebro. Entonces, lo que ha ideado es un aparato que se llama oído electrónico, que generalmente incluye una serie de piezas musicales que son especialmente filtradas. Generalmente toma piezas o frecuencias de las obras de Mozart o del canto gregoriano, y que el paciente también escucha a través de auriculares. Y eso le permite estimular la recarga energética del cerebro. También observó el doctor Tomatis que hay determinados sonidos que fatigan el cerebro, que fatigan el oído y el cuerpo, y otros que no, que son estimulantes. Entonces, este aparato, este oído que denominó oído electrónico, tomó esas frecuencias que realmente descansan el cuerpo, no fatigan el oído y estimulan la carga energética del cerebro. Hay otra terapia que es la terapia vibroacústica, y esta terapia de vibroacústica lo que emplea es unas mesas o camas o sillas o sillones que están diseñados para que el paciente se siente o se tumbe si es una cama y reciba cierta música o frecuencias emitidas o generadas por ese mismo mobiliario. Algunos de los que más se conocen es el somatrón o el betar. También es una forma de recibir terapia a través de los sonidos, de las frecuencias de los sonidos. Después está la terapia de diapasones. Esta modalidad, esta terapia de diapasones, que es una terapia también a través del sonido, de la vibración, más que de sonido, esto es pura vibración del sonido, que fue iniciada por el doctor Jorge Bilou, y utiliza diapasones de determinadas frecuencias para relajar y para equilibrar. Yo, por ejemplo, acá tengo 2 diapasones, uno de 128 Hz y otro de 136. Se puede usar como sonido binaural, por ejemplo, haciéndolos vibrar uno cada frecuencia en cada oído. Esto relaja, concentra, sana, reduce totalmente el estrés, es muy, muy estimulante para estar calmo, para estar totalmente relajado. Entonces simplemente se golpea y se pone sobre los 2 oídos, a cierta distancia. Seguramente de ahí no pueden oír las vibraciones, porque esto más que sonido es pura vibración, pero reduce el estrés, relaja, estimula. Pero los diapasones también tienen muchos otros usos de terapia a través del sonido. Por ejemplo, la sonopuntura es otra metodología donde generalmente utilizan diapasones. ¿Qué es la sonopuntura? Es la proyección de sonidos en lugar de agujas. Por ejemplo, la acupuntura es esa parte de la medicina china que sana energéticamente poniendo agujas en los distintos puntos meridianos. O la digitopuntura es presionando los dedos. En el caso de la sonopuntura, que prácticamente o casi especialmente se usan diapasones, sobre los meridianos, los puntos meridianos de la medicina china, lo que se aplica es la frecuencia del diapasón. Y en este caso no se aplica directamente el mango del diapasón, se aplica sobre cada punto de acupuntura, sobre cada meridiano. Por ejemplo, entonces se hace sonar el diapasón
Y el mango, que está totalmente vibrando, se aplica sobre cada meridiano. Entonces es como una forma de acupuntura, digamos, pero con el uso de la frecuencia o de las vibraciones de los diapasones. Después hay otros instrumentos acústicos naturales que también se utilizan para sanación, además de, por ejemplo, utilizarlos en las meditaciones, para relajar, para reducir el estrés, para calmar la mente, también se utilizan como método terapéutico, por ejemplo, los cuencos tibetanos, los cuencos de cristal, los huacos silbadores peruanos, el didgeridoo, el gong, esos baños de gong que se usan para relajar, pero algunos, como los cuencos, también se utilizan con los efectos de sanación. Hay distintas terapias de sanación energética utilizando o apoyando los cuencos sobre la persona o los mangos vibrando del cuenco. Yo tengo un cuenco de cristal. Este es de cristal dorado. Los más conocidos son, este es un cuenco de cristal de cuarzo dorado. Los más conocidos son los cuencos de cristal de cuarzo blanco, son los más conocidos. También los hay de plata, también los hay de cuarzo de rosa. Hay cuarzo cristal totalmente transparente. Yo tenía este a mano y se los quería mostrar. Simplemente se hace sonar. Y luego se pasa. Y esa vibración que se generó el primer sonido se va esparciendo a través de todo el cuerpo, de todo el cuenco. Y generalmente estos cuencos, cuando se utilizan no para meditación o para relajación, sino para sanación, se aplica, una vez que están vibrando así, sobre las distintas partes del cuerpo de la persona. Bueno, después hay una serie de músicas, lo van a encontrar en Spotify, en YouTube, por internet. Si tienen algún CD, hoy todavía se suelen usar muchas veces. Que hay músicas especialmente creadas para relajación, para sanación, para concentración, para dormir, para estudiar, para hacer una meditación profunda. Ya cuando hablamos de nuestro tramo del viaje dedicado a la meditación, dijimos que es muy importante a veces, cuando recién empezamos a meditar, poner una música relajante que nos ayude a concentrar, a relajarnos y a elevarnos hacia esferas superiores de conciencia. Luego, cuando ya estamos más prácticos en meditación, podremos dejar la música y meditar sobre el silencio, sobre la llama de una vela. Pero la música a veces es muy linda porque nos ayuda a expandir nuestra conciencia. Vamos a ver entonces que hay distintas frecuencias asociadas a distintas cuestiones que queramos trabajar. Por ejemplo, la de 285 Hz dice que se asocia con la curación, con la reducción del dolor, con el rejuvenecimiento. La de 337 Hz se dice que estabiliza la circulación sanguínea. La 396 Hz se conoce como la frecuencia de liberación y de sanación, que ayuda a eliminar emociones negativas. La frecuencia de 432 Hz se dice que ayuda a sanar el cuerpo y la mente, que promueve la paz interior. La de 528 Hz se dice que induce a la producción de testosterona y reduce la concentración de especies oxidativas en el cuerpo y en el tejido cerebral también. La de 625 Hz se dice que ayuda al funcionamiento del hígado. La de 764 Hz dice que normaliza el sistema nervioso. Y la de 963 Hz dice que es el sonido de Dios, la frecuencia de Dios, y que nos permite conectarnos con lo divino.
Se dice que despierta el cuerpo y lo devuelve a su estado original perfecto. Pueden escucharlas todas, las van a encontrar en internet. Pongan frecuencia 528 Hz, 963, ahí las van a encontrar. Simplemente se la pueden escuchar. Todo esto siempre es mejor con auriculares, pero también la pueden escuchar normalmente. También hay algunos que dicen que cada chakra responde a una frecuencia. Pero todo esto que yo les comenté y lo que les voy a mostrar ahora, consideren de lo que nos dijo o lo que nos transmitió Jonathan Goldman. No todas las frecuencias resuenan de la misma manera en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia frecuencia de resonancia. Entonces prueben todo esto que les estoy diciendo y vean qué frecuencias resuenan con ustedes. ¿Y cómo saben que resuena? Y que les hace bien, que les da paz, que les da tranquilidad, que los relaja, que se sienten confortables con ese sonido o con esa música que están escuchando. Y acá va, así como les había dicho, que había una nota para cada chakra y que prueben armonizar alinear esos chakras con el sonido vocálico de cada nota como alternativa a los sonidos vocálicos que les transmití. Pero acá también hay distintas frecuencias para cada chakra. Entonces, una forma de probar si todo esto resuena con ustedes es entonar esos sonidos vocálicos o entonar la nota del chakra y por ahí después poner, cuando están trabajando con cada uno de esos chakras, estas frecuencias que yo les voy a dejar en los comentarios, o les voy a dejar en la lámina para que ustedes la puedan ver en los comentarios de este podcast. Y entonces vayan probando qué resuena con ustedes para las distintas cuestiones que quieran sanar, equilibrar, armonizar, o para distintas cuestiones que necesiten lograr, como dormir, como estudiar, como meditar profundamente. Bueno, y ahora me despido. Ya hemos terminado entonces con este encuentro, el sexto secreto que nos propone Jonathan Goldman como uno de los secretos del poder sanador del sonido y de la música. Y nos encontraremos la próxima semana para hablar del séptimo y último secreto que Jonathan Goldman asocia con el poder sanador del sonido y de la música. Que tengan una maravillosa semana. Practiquen todo esto, escuchen músicas, frecuencias y vean cómo les resuena. Y después así tienen toda una colección de aquello que resuenan, de esos sonidos, esa música que resuena con ustedes y que los pueden poner o escuchar cuando estén en un estado que necesiten armonizarse o equilibrarse o alinearse con esa. Que tengan una hermosa, una maravillosa semana y nos vemos pronto.